Bueno, gracias a todos. Aquí van a estar los libros de los escritores cubanos que están en Cuba. Los que puedan, después de esta maratón, sabemos que no todo el mundo puede comprar el libro porque se hubieran comprado los primeros, así que... Pero ahí están los libros de ellos, ayúdenlos, están en Cuba y ayúdenlos, por lo menos leyéndolos. Bueno, como dijo Luis Felipe, los libros están a la venta, cómprenlo. Y ahora le corresponde a usted hacerle alguna pregunta a los escritores, a los presentadores. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerle? ¿Sí? Fue algo que me llamó la atención que dijiste que no entendí. ¿Qué cosa es la guerra de los emails? La guerra de los emails. Ajá. Fue un suceso. La guerra de los emails fue un suceso cultural que ocurrió en enero del 2007 específicamente, y fue 2007 exactamente. Yo estuve bien cercana a ese fenómeno, por eso manejo bastante bien la información desde mi perspectiva, ¿no? Y ocurrió tras la aparición en televisión de Pavón, me ayuda si me equivoco, ¿cierto? Y un homenaje a Cerguera, exactamente. Si no saben quiénes son, fueron los protagonistas de la represión en los 70 de la política cultural cubana. Fueron, para ponerlos de manera sencilla, fueron partícipes de todos estos artistas que fueron mandados al UMAP, para ponerlo de una forma sencilla. Fue el llamado quinquenio gris, ¿cierto? Algo interesante que ocurrió es que empezó a moverse a través de intelectuales dentro de la isla y artistas también, o sea, me refiero a la esfera cultural, y se armó un debate vía email intranet, porque muchos eran correos de Cuba, .cu la mayoría. Y a partir de ahí se armó un debate alto. Eso incluía en aquel momento yo estaba en el instituto de Lisa, o más bien en la cátedra de arte de conducta de Tania Bruguera, que es donde yo me formé. Y fue un proceso increíble, donde todos nos sentimos como esperanzados. Yo lo pongo desde mi punto de vista como estudiante o artista que recién empezaba en aquel momento, y entonces se armó un debate sobre, bueno, sale para nosotros, y hay que entenderlo, porque a veces yo lo trato de explicar para otras generaciones y no lo entienden. Para nosotros todo era nuevo, cada cosa que aparecía era nueva. UMAP, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Tú sabes. Y entonces aparecía todo ese debate. Y se hicieron, bueno, lo de siempre. Abel Prieto entra en la discusión, se dan los debates en Elisa, no recuerdo, en la Casa de las Américas, ¿cierto? Pero los editoriales del Gran Mazales, pero como siempre, a puerta cerrada. De hecho, este artista que les hablé, Jesús Hernández, tiene unas grabaciones muy importantes donde yo estoy intentando convencerlo con que lo saque para hacer un libro como obra de arte, ¿no? Pero un libro que genera información real. Y él, se sacaron los libros, se sacó un libro, o no recuerdo bien, un documento con un libro, ¿cierto? Eran tres. Salió un libro nada más con el debate, pero el debate no contaba los comentarios del público. Jesús Hernández, un artista que está arraigado en Venezuela, tenemos, porque lo hicimos en conjunto, grabaciones de lo que comentaban la gente, los estudiantes, y eso no lo sacaron. Y nada, como todo, fue mermando, nuevamente se entra en el juego del clientelismo, y todo lo que sabemos que pasa, ¿no? Entonces, una manipulación atroz a nosotros dentro de la escultura. Mira, yo leí parte de los correos de eso. Ahí, es decir, ahí colaboraron y eso algunos escritores oficialistas. Entonces, yo conozco a Pavón personalmente, y era amigo, un hermano se llamaba Luis Pavón, era periodista en Luis Pavón, nada más ni nada menos, era un instrumento. El verdugo. Era el instrumento, era el media de la zona. Pero había muchos escritores oficialistas en Cuba. Yo creo que estaba Fernando González, ¿cierto? Lo privaría Reinaldo González. En las puertas flojas, ¿no? El verdadero era Fidel Castro. Ahí está. Pero no querían decirlo. Nadie lo mencionó. Porque Luis Pavón ya estaba, desfasado, ya le pronosticaban la muerte casi. Entonces, el verdadero historia es que Fidel Castro es que picaba el bacalao ahí, claro. Con 2 o 3 sicarios que tenía él, mandaba a matar a los Quesada y Cerguera. Pero el problema es que ellos no tienen ninguna culpa. Ellos fueron, mira, por ejemplo,
retomando el tema, el problema es que todo eso fue la guerrita de los Jiménez, no la guerrita de las ratas. Porque la mayoría de los intelectuales cubanos oficiales son unas ratas. Porque todos vieron victimar, humillar a sus colegas y todos se callaron. Desde la parametración en el año 71. Los que no parametraron, que fueron 3 o 4, se quedaron callados. Cuando la Carta de los 10, en mayo del 91, todo el mundo se quedó callado. Es decir, que todos se han sido cómplices del gobierno y han dejado que a sus colegas los victimicen y los abandonen. Y después recibieron los premios nacionales. Y sin hablar una palabrita, Antón Arrufá lo mataron 15 años en encajonar libros a Marianao. 15 años. Eras León, que es un cobarde, se fajó en Girón con un cañoncito, dice él. Tiró los cañonazos allá a unos barcos vacíos. Pero Eras León tiene todos los calcos en Cuba. Y Eras León, que pasó, él mismo cuenta en ese famoso libro, que nada más salió un solo tomo, él cuenta que se pasó 5 años, porque como escribió el libro Los Pasos sobre la Hierba, lo mandaron a enderezar cabillas a una acería, no sé con qué parte del cuerpo, por enderezar cabillas, durante 5 años. 5 años. Vivía en San José Las Lajas, de San José no, yo no sé con qué parte, porque bueno, él era flaquito. Para enderezar cabillas supongo yo que haya que ser gordo. Entonces, él mismo cuenta en ese libro, que yo logré atrapar uno, él cuenta que se pasó esos 5 años cruzándose con un señor canoso que venía de Marianao agotado, era Arrufá. No se atrevían ni a mirarse. No se miraban, no se saludaban. Colegas de toda la vida. Entonces, ¿dónde está la valentía? ¿Dónde está la guerrita esa? Esa guerrita era de Cielio Navarro, que siempre está armando guerra, pero al final, ¿qué? Toma un carrito para que te calles, para que no, además no, ya, un carrito nuevo para que te calles, una parte en una oficina. Y a ustedes los convocaron a todos para la Casa de la América y no dejaron entrar a nadie. Todo fue una gran mentira, como que iban. Es decir, que fue la guerra de las ratas, porque realmente ninguno fue valeroso. Todos están callados y los que se quedaron en Cuba un tiempito ya se fueron. Los viejos porque no pueden, ya Arrufá coge un avión y le da un infarto. Ya tiene 70 y pico años y no puede con las varices. Realmente toda esa... César López, 20 años sin poder viajar ni publicar un libro, simple y llanamente por el libro de la ciudad. Pero todos se callaron. A la hora de marginar al otro, porque cuando la parametración fueron miles, fueron cientos de homosexuales, de religiosos, en el sector cultural. Acuérdate que quitaron el tema negro, lo quitaron de las universidades, lo quitaron de quiera, prohibido hablar de babalao y hablar de esas cosas. Y ahora, como es un producto turístico, que ahora todo el mundo quiere ser hijo de brujo, ¡fuácata! Le han creado hasta un palacio allí para que engañen a los blancos. ¿Tú me entiendes? Porque esa es la venganza de los negros. La venganza del negro cubano es esa, coger a los blancos y decirle, si no te pasa una gallina prieta y me pasas $1000, te embarcas. Vas a perder una pierna. Y todos los blancos para allá, es eso. ¿Ya? Oye, y el tema de los negros se está debatiendo en Cuba hace años. Sí. A puerta cerrada. A puerta cerrada, Claro. por primera vez. En el 88, en un congreso de Unión de Escritores y Artistas, en la comisión esa que le hacían a Soto Boche, sí, que solamente había una cámara filmando, que era del Consejo de Estado, la cámara. Y yo recuerdo que Carmen Nair, el actor, habló, yo me quedé un poco, ¿sabes? Que yo no, ese tema yo nunca lo había... Color cubano se llama. Duró 10 años, por acabaron con el Mojito y con la fábrica Banacú, 2 negros sentados en una mata. Ya calentamos el plato. Después, ese tema siguió, pero no sé qué pasó todo. A no ser que algo... No, lo cerraron. 10 años ahora. Se enteraron que hay negro en Cuba. Hicieron la primera, después de 55 años, la primera campaña nacional contra el racismo. Salió en el grano. Primera vez hay negro, porque los negros que hicieron color cubano eran 3 negros. Nancy Morejón, un sobrino de Guillén y el otro, sentadito bajo la mata blanca y venga a morir. Pero eso es extremadamente negativo, yo creo, porque cada estrategia que ellos plantean es para quitarle la autoestima a la sociedad civil, entiéndase ampliamente, o sea, sociedad civil real, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, valga la redundancia, de la comunidad gay o con todas las letras que lleva, ay Dios mío. Y por ejemplo, yo recuerdo que yo bajaba mucho a Malecón porque me gustaba hablar y ellos se fueron ganando la zona, ellos iban avanzando por todo G hasta Malecón, iban atrapando la zona y de momento, ¡pum!, ¿no? Pasa aquello que llega esta señora más y más, tú sabes, más hipócrita y contradictoria que no puede ser, ¿no? Es para robarle la autoestima a la sociedad civil. Claro. y con la sociedad negra cubana pues pasa lo mismo, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nada más, y lo último con respecto a Pavón, lo que usted dice es completamente real. Nosotros, Jesús Hernández, porque trabajamos en equipo en aquel momento, él hizo un video y nosotros fuimos a entrevistar a Pavón.
Y nosotros lo que queríamos mostrar era cómo era ese viejo, ese señor ya mayor, viejo, decrépito. Era una imagen bastante triste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también entrevistamos a Antón Arrufán, recién ganaba el premio, y a mí fue de las cosas que más me impactó, fue eso, como yo estoy pensando, estoy aprendiendo, estoy en mis primeras cosas, y yo decía, pero ese hombre, voy a decir algo, ¡qué bola! Y yo ahí lo miraba y decía, pero ¿qué pasó? ¿No? Y yo creo que lo hablábamos ayer, que era, está la censura por un lado, pero está también la ética y la postura que puede asumir el escritor. Están, como él dice, bueno, los que quieren insistir, pasa igualito en la plástica, y los que decidimos que no les exponemos más y no hacemos más nada con ellos, ¿cierto? Totalmente. O sea que al final yo siempre digo una cosa, que es con la dictadura o con esto o con el totalitarismo. Con la dictadura es que tú piensas que no te va a tocar, tú piensas que a ellos está pasando, pero yo me estoy portando bien hasta que te toca. Hasta que te toca, hasta que te. Entonces ahí tú sí chillas, ¿no? Ahí sí. Y eso es muy difícil. Y lo otro es, bueno, hablamos del UMAP en el pasado, hablamos de estas políticas grises culturales, pero las hay ahora. Y si no vamos haciendo algo como un macro, o sea, viendo como un proyecto macro, pues no vamos a parar, ¿no? Eso va a seguir como un ciclo, y ahí creo que es donde hay que preocuparnos más que del pasado ya, ¿no? Joaquín. También. Vamos a ver, sí, vamos a ver que si hay alguna pregunta más que quieren hacerle a los escritores. No tienen. ¿Ella no es escritora también? Ah, bueno, seguro que es un poema en alto. Es un poema en alto. Bueno, sí, verdad. Escritor y artista, gracias por tu aclaración. Bueno, ella quiere decir algo, Marisela. A ver, de lo que yo puedo hablar de arte escénica, eso fue lo que hice. En marzo, yo pude ver una nueva generación de actores, incluso un muchacho que estudió en el Instituto Superior de Arte y aglutinó unos cuantos actores jóvenes que también estudiaban. Y yo vi una puesta en escena que en la época en que yo podía actuar, eso hubiera sido catastrófico. Pero estaba puesta la obra de teatro se llamaba Semi, por decir, Semi. Ya el mismo título ya te llevaba a que ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, estaba programada por dos veces. Yo nada más la pude ver una vez. Una vez que entré, porque ya estaba así el teatro de mi pueblo, yo soy de Holguín, y estaba repleto, y yo le dije, por favor, a la muchacha, mira, déjame entrar, yo te pago lo que sea, pero yo quiero ver a esta gente, esta nueva generación de actores. Y yo vi cosas que yo no sé quién, porque ellos hacen así. Yo me acuerdo que te hacen así y te sueltan un poco para pescar. Ajá, no sé mucho de eso. Y después, ¿qué está pasando, por ejemplo, en La Habana? ¿Qué está pasando con los actores? Porque yo estoy desvinculada por completo. Porque si están haciendo lo que yo vi esa sola noche, que estaba esperando que él, le dije, no te pierdas esa puesta, no la dieron más. No sé qué pasó. Eso es lo que está pasando. Le voy a contestar. Eso le pasó con la hijastra, por ejemplo. La hijastra de Cremata, en el Mella, cuando empezó a acudir público, quitaron la hijastra. Pero le voy a decir más, el teatro lo dejan actuar. ¿Dónde están los actores cubanos? En el exilio. Quedan 4 que salen de Lisa, montan una obra agresiva, pero la mayoría está en el exilio, tanto los dramaturgos como los actores. Por ejemplo, usted vio ahora La Muerte del Gato. ¿Lo filmaron dónde? Por allá. Por eso le digo. Entonces, los actores están, el teatro cubano está muy bien, de salud. Los dramaturgos en España, en Francia, en Inglaterra. Los muchachos salen de Lisa, montan algo
se lo prohíben y ya, se van. Que es un pretexto, pero bueno, y además tienen derecho, ¿no? Yo no estoy cuestionando esa cosa. La hijastra, acabaron con la hijastra. Pero no eso, unos sonetos que escribió el aretino en el siglo XVI, le dieron, ¿cómo se llama? Pues, pudibundez. Se puso pudibunda, se puso rosácea. ¿Cómo se llama esta señora? ¿De verdad? Mire, a esta, la prieta. Nancy Morejón. Le dio un ataque de pudibundez y dijo que los sonetos de Aretino eran lujuriosos. Y acabó con una revista corriendo por toda La Habana, que no hay transporte ni tienen gasolina, para recoger la revista Unión. El soneto de Aretino del siglo XVI, y ella se erizó. Entonces, uno no sabe cuándo para. Usted ve, como usted decía, usted ve una obra muy caliente, muy picante, muy cuestionadora, y tú dices, bueno, aflojaron. Pero mañana te cogen con esa bobería y te desaparecen. No hay un patrón. ¿Cómo? La permisividad con los daños calculados. Ellos saben. Esa es la cosa. Ay. Oye, Benemeli, ¿qué quiere hablar? Sí, yo quiero hacer una aclaración histórica que quizás muchos desconozcan. Yo creo que prácticamente se desconoce. El problema racial en Cuba se debatió intensamente en la década de los 60 y hubo una fuerte represión, sobre todo de Raúl Castro y del propio Fidel Castro. O sea, tanto en el cuerpo diplomático como en muchas de las áreas donde había negros y mulatos, se planteó este tema. Gualterio Carbonell, Joan César que estuvo aquí, en fin, toda una serie. Entonces, el tema que se planteaba era, bueno, ¿por qué no hay esta incorporación de acuerdo con la demografía de la población, ¿no? O sea, incluso se crearon organizaciones como el Black Power, que tanto en la parte cultural como en la parte política, ¿entiendes? Y muchos de ellos cogieron prisión, otros tuvieron que exilarse, con el caso de Carlos Muar, que se exilió en una embajada de Guinea, ¿entiendes? O sea, que el tema sí se planteó en ese momento porque se veía que esa era una élite totalmente discriminadora, o sea, proveniente de la pequeña burguesía santiaguera, que es totalmente discriminadora. Y hubieron confrontaciones. Ahí se liquidó, que era en ese momento su secretario de Estado de Relaciones Exteriores, a Olivares, y de ahí se limpiaron todos los ministerios por orden directa de Fidel Castro. Y hubo presos y represión. La gente cuenta, habían publicado 35 libros. Pero el puente, o sea, hubo un grupo de jóvenes, ¿no? Ferino René Goire, o sea, incluso venía de la década del 50 toda una serie de pensadores que estaban buscando las más fórmulas para la integración racial en Cuba de mayor equidad. Y eso lo liquidaron totalmente en la década del 60. O sea, que ahí sí hubo un antecedente, hubo gente que está afuera en estos momentos que lo sabe y lo conoce. O sea que no es algo que surge después en los 80, los 90, sino que lo que pasa es que la pisada fue muy fuerte en aquel momento. E incluso hubo vinculación con afroamericanos que venían de todos estos movimientos que se fueron de Cuba espantados por la discriminación racial, por la discriminación del régimen, ¿no? Y hay antecedentes. Por ejemplo, por el grupo de nosotros empujó porque se publicaran obras de africanos en Cuba. Amos Tutuola, El bebedor de Pino de Palma, yo publiqué Chaca, se publicaron obras incluso, y eso lo mandaron a parar enseguida, indudablemente. ¿Por qué? Porque no podían admitir. Y el caso, por ejemplo, del libro de Snowden, que probaba la presencia africana en Grecia, en la cultura inglesa, eso lo paró Armando Jara completamente y dijo, esto no se puede publicar aquí porque esto es discriminación. ¿Cómo es discriminación? Claro, porque ponía en entredicho el hecho de que la cultura griega no era una cultura solamente europea, era una cultura asiática también. ¿Entiendes? O sea que sí hubo que desde el principio hubo una política totalmente de discriminación a partir de los organismos del Estado dirigidos por la alta élite, ¿entiendes?, con negros y mulatos que trataban de incorporarse al sistema. Así la hubo, y fuerte. Bueno, creo que se ha dicho bastante. Gracias a Ana Olema, a Víctor Manuel y a Luis Felipe. Compren los libros, compren los libros están a la venta allá afuera, cómprenlo.
Y bueno, los invitamos al próximo, la próxima presentación del Festival Vista, que es un panel de narradores de aquí de Miami. A las 7 comenzamos. Los esperamos.